Hola, mi nombre es Carla Sánchez y voy a hablar sobre la biografía de Doroteo Arango, conocido como Francisco Villa. Nació el 5 de junio de 1878 en San Juan del Río Durango. No recibió educación escolar y trabajó en el rancho El Cogojito para mantener a su familia, pero se da la fuga después de herir en una pierna a un hacendado que intentó abusar de su hermana. Tiempo después se dedicó al bandidaje y cambió su nombre a Francisco Villa como un regreso al apellido de su abuelo. Era un bandido y a inicios de la Revolución de 1910 había robos y asesinatos de su banda. A pesar de ser así, buscaba justicia. Entró por primera vez en comunicación con Abraham González, líder del antirreeleccionismo en Chihuahua. Ahí mismo conoció a Francisco I. Madero. Con él tuvo la confianza de contar sobre su pasado. Había encontrado la redención que buscaba, e iniciaron su movimiento con pocos hombres, pero bien equipados, y se destacó en varios combates, como lo fue la toma de Ciudad Juárez en 1911. Cuando sacaron a Díaz del poder, Madero le entregó una indemnización de 15,000 pesos para que abriera una carnicería, pero con la rebelión de Pascual Orozco en 1912, bajo las órdenes de Victoriano Huerta, regresó al ejército. Como Huerta consideraba a Villa una amenaza, lo condenó a muerte, pero logró escapar de prisión antes y se refugió en Estados Unidos. El golpe de Estado y el asesinamiento de Madero en 1913 trajeron a Villa de vuelta a México, buscando venganza del revolucionario. Y para septiembre de 1913 se integra la División del Norte. Después de victorias y derrotas en noviembre del mismo año, logran tomar la ciudad Juárez. Asumió la gobernatura de Chihuahua el 8 de enero de 1914 y durante su breve mandato confiscó los bienes de los hacendados y se reveló como buen administrador. Venustiano Carranza. Aunque reconocía su mando como primer jefe de la revolución, comenzaron a tener diferencias y por sugerencia de él, Villa dejó el gobierno. Por esos días, Villa firmó un contrato de exclusividad por $25,000 para firmar las acciones de la División del Norte. El 9 de mayo de 1914 se estrenó en Nueva York The Life of General Villa, una película donde mostraba sus razones para la rebelión y su deseo de llegar a la presidencia. En marzo de 1914, cuando se dirigía al sur, contaba con un ejército excelente, un tren hospital para 1,400 heridos y 16,000 hombres bien equipados. Mientras tanto, las diferencias en Carranza aumentaban, conforme el poder militar y la fama de Villa, quien lo describía como indisciplinado e inmanejable. La Convención Revolucionaria de Aguascalientes en 1914 fracasó al no haber una reconciliación entre ambos. Por una parte se encontraba Villa y Zapata y por la otra Obregón y Carranza. Mientras que Carranza se fue con su gobierno a Veracruz, Villa y Zapata se reunieron en la capital del país en diciembre de 1914. Para 1915 empezó a caer a manos de Álvaro Obregón en varias batallas. Sus hombres poco a poco lo fueron abandonando y volvió a ser un guerrillero. En esos días, en 1915, Estados Unidos reconoce a Carranza como presidente. Indignado, el 9 de marzo de 1916, Villa y sus hombres entraron a Columbus, donde quemaron, asesinaron e incendiaron. Estados Unidos envió una expedición punitiva que fracasó. Tiempo después, no parecía y se murmuraba su muerte, pero en realidad estaba bajo una cueva curándose de una herida de bala. Hasta que tiempo después se rindió en 1920. A cambio recibió la hacienda de Canutillo, que transformó en una especie de colonia militar en la que organizó el trabajo, compuso tractores y estableció una escuela. A pesar de no encontrar la paz después de no estar en la guerra, Villa fue asesinado en 1923, mientras conducía a su hacienda, sorprendidos por un grupo de pistoleros.